Comenzamos recitando el mantra de inicio para poner en contexto este encuentro, para saludar a los maestros de yoga, que son los responsables de que esta tradición de enseñanza se mantenga viva entre nosotros. Inspiramos. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bien, bajamos las manos. Este encuentro entonces va a estar destinado a hablar de valores humanos para el equilibrio emocional. En la primera parte de la charla voy a hablar de las emociones, entender básicamente qué son las emociones, qué función cumplen, qué es el equilibrio emocional, qué es la madurez emocional, ¿sí? Y después vamos a hablar de los aportes que hace el yoga como estilo de vida para que al vivir desde esta estructura de valores podamos lograr equilibrio emocional o madurez emocional. Entonces, lo primero que tenemos que conversar es qué son las emociones. ¿Sí? Las emociones podemos definirlas como una adaptación fisiológica natural, que es física, mental y energética, ¿sí? Ante un hecho, la interpretación de un acontecimiento que despierta diferentes tipos de energía, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que hay emociones que generan un aumento de energía, como puede ser el enojo, ¿sí? El enojo surge cuando hay una situación que es considerada injusta, ¿sí? O cuando alguien está pasando un límite. Entonces, el enojo es una emoción natural que despierta una energía para que yo pueda predisponerme para actuar y poner un límite, correrme, ¿sí? Poder decir que no. Eso me permite el enojo. Pensando a ver que las emociones no son un error, son parte de la creación, son parte de nuestra mente y tienen una función, ¿sí? Que cumplir. Entonces, por ejemplo, podemos pensar también en el miedo. Es una emoción que cuando se presenta es porque interpreto que hay una situación que es amenazante, que mi seguridad se está poniendo en riesgo. Entonces, viene esa emoción del miedo, que la puedo percibir en la mente, la puedo percibir en ciertas respuestas fisiológicas, que me lleva a la respuesta de lucha o huida, por ejemplo, ¿sí? O a la evitación, ¿sí? Muchas veces comparamos la emoción con la respuesta que hay en los animales también, pero en el ser humano son un poco más complejas. Y a veces el miedo, por ejemplo, se puede manifestar en evitar estar en contacto con gente, la fobia social, ¿sí? O buscar actividades en donde estoy solo y evito estar con un otro, ¿sí? Otras emociones, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción que viene cuando interpreto que hay una pérdida. Cuando hay un duelo, hay algo que yo tenía, que disfrutaba, que quería y lo pierdo. Es natural que venga la emoción de la tristeza, que es, si pensamos ahí a nivel energético, es como que la energía baja. No tengo ganas de hacer, tengo ganas de estar quieto, en soledad, para reflexionar, ¿sí? Para poder hacer el duelo, para poder reinterpretar la situación y aprender, sacar un aprendizaje de eso, ¿sí? Entonces, el yoga lo que nos invita a ver es que las emociones no son un error, sino que vienen a cumplir una función, es una energía disponible que está en nuestra mente, en nuestro cuerpo, cumple una función y se tiene que ir. Es un ciclo, ¿sí? Que se tiene que dar. A veces también podemos, desde la psicología, por ejemplo, se habla de agrupar las emociones para poder darle un lugar, para poder entender qué tipo de emoción es. Entonces hay emociones que tienen que ver con la lucha o huida, ¿sí? Con el estrés, el miedo, el enojo, por ejemplo. Hay emociones, otro grupo de emociones que tienen que ver con el entusiasmo, con la gratificación, con la sensación de éxito, de logro, ¿sí? Y hay otro grupo de emociones que tienen que ver con la calma, con la tranquilidad, con estar en paz. Entonces lo importante es que pueda identificar la emoción que está transitando, ponerle un lugar, ponerle un nombre y de ahí ver qué función viene a cumplir, ¿sí? Entonces, suele pasar en nuestra cultura occidental que tapamos una emoción con otra, ¿sí? Por ejemplo, ante emociones de enojo, ante emoción de miedo, tapamos haciendo actividades que generen gratificación, mirando una película, haciendo una distracción, que me saquen de ahí, que me lleve a sentirme alegre,
¿sí? Porque hay de fondo una idea de que no es bueno estar enojado, de que no es bueno estar triste, de que no es bueno tener miedo y que tengo que ir hacia emociones positivas. Esta es la idea, hay emociones positivas las que tengo que buscar y negativas las que tengo que evitar. Entonces, cuando una persona pierde un ser querido o lo echan del trabajo o se separa o pasa por una situación de duelo, pareciera que para sacarlo de esa tristeza hay que llevarlo a la alegría directamente. Vamos a viajar, vamos a hacer actividades, vamos al cine, vamos a hacer un montón de cosas que te distraigan, que te saquen de ahí. A la vida hay que disfrutarla, hay que festejar. ¿Cómo va a festejar si se acaba de separar? ¿Cómo va a festejar si acaba de perder un trabajo que era importante para él? ¿Sí? Entonces muchas veces cometemos ese error de querer salir de ciertas emociones que nos gustan y pasar a otras emociones que es donde tienen que estar. Y hay ciertas canciones también, ¿sí? que invitan a eso. La vida es una fiesta, hay que festejar, no hay que estar triste, no hay que llorar, hay que ponerse contento, hay que cantar. Pero si en la vida acontecen cosas que nos llevan a la tristeza, tengo que transitar eso. Por algo esa emoción viene. Si yo la tapo y quiero distraerme y irme solamente a la alegría, no pude hacer el duelo de una situación angustiante que quedó en mi vida. No lo pude procesar, quizás no pude aprender de ese acontecimiento, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que lo llamamos equilibrio emocional o madurez emocional, es poder reconocer las emociones, ¿sí? Ponerle nombre, aceptar esa emoción que tengo, y se habla de regular la emoción, ¿sí? Para que no se desborde. Una tristeza no es bueno que se transforme en una depresión, pero no es malo estar triste. Puedo estar alegre, pero tampoco está tan bueno estar súper eufórico, ¿sí? Puedo levantar el tono de voz, puedo poner un límite, puedo decir que no, pero no puedo dejar que ese enojo se desborde y me lleve a hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de equilibrio emocional, tiene esos tres aspectos. Serían reconocer la emoción, saber ponerle nombre, aceptar que no tengo control sobre la emoción que va a venir, no puedo impedir que venga, la emoción no pide permiso, cuando viene el miedo viene, no lo puedo negar, y después tengo que ver la forma de regular esa emoción, para regular, por lo tanto, la conducta que tengo en base a esa emoción, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de reconocer, es poder ponerle nombre, y no generalizar y decir, no, estoy cansado, me siento cansado. No puedo decir, estoy triste por esta situación que perdí, que era muy importante para mí. Y es tristeza lo que siento. Y necesito un tiempo para poder procesar eso, ¿sí? Puedo percibir una emoción de enojo y tengo que ver, sentir que está el enojo y de dónde está la causa. ¿Por qué está ese enojo? Puede ser que sea demasiado, ¿sí? Pero yo lo interpreto de esa forma, pero el enojo está bien a cumplir una función. Entonces el primer paso es saber reconocer la emoción y ponerle un nombre. Y en la educación de los niños, en casa, en la escuela, es igual, ¿sí? Uno hace como espejo, el adulto, el papá, la mamá, el profesor, es decir, tristeza es lo que sentís, estás triste por esto que pasó y es normal que estés triste, ¿sí? Y uno no puede evitar esa tristeza, hay que ver qué hacemos para procesar, pero hay que ponerle nombre, ¿sí? O ante esta situación siento miedo, es miedo de lo que tengo, ¿por qué? Y porque me voy a estar exponiendo a una situación a la cual no había estado anteriormente, y es normal que sienta miedo. Ahora veo de qué forma ese miedo no me imposibilita hacer una acción que yo quiero hacer, ¿sí? Se dice que solamente el hecho de reconocer la emoción, ponerle un nombre y hacerse cargo de lo que uno siente, ya hace que la emoción baje, ¿sí? Investigaciones científicas que marcan eso. Si pues estoy muy enojado, puedo poner eso, ¿sí? Estoy sintiendo esta es la emoción que siento, dándole la mayor claridad posible. Y repito, cuando estamos con los niños, a veces pueden tener confusión de que eso, y el adulto tiene que ayudar como espejo para aclarar, ¿sí? Y siempre validar la emoción. ¿Por qué? Porque es parte natural de la creación, es parte natural de los mamíferos. Entonces, todos los que vivimos en vida de relación, las emociones van a estar. Y el segundo paso, que es aceptar, es porque no tengo control sobre la emoción que va a venir. Entonces tengo que aceptarla, tengo que darle un lugar a esa emoción, ¿sí? El miedo no va a golpear la puerta y me va a decir, estoy llegando, fíjate, prepárate que estoy yendo, vino el miedo y ya está. Cuanto antes yo reconozca esa emoción, le puedo poner nombre y pueda ver por dónde viene, menos volumen va a tener, no se va a desbordar. Entonces, el segundo paso es, primero, reconocer la emoción, ponerle un nombre.
El segundo paso es aceptar que no tengo control sobre la emoción. Pero sí puedo regular, cuando se habla de regulación emocional, es regular la conducta que tengo en base a esa emoción. Si no tengo regulación emocional, pueden pasar dos cosas. La emoción va a desbordar, son esas personas que vomitan las emociones, que no tienen nada de control sobre la emoción, todo es desborde. De enojo, de miedo o de tristeza. La emoción que sea está desbordada, ¿sí? No hay nada de regulación. En los niños sucede eso, porque todavía no tienen el sistema nervioso maduro para poder hacer esa autorregulación. Entonces tiene que haber un adulto con el sistema nervioso regulado que ayude al niño o a la niña a que pueda equilibrar esa emoción, ¿sí? Eso es regular también. ¿Tenés derecho a enojarte? Porque el enojo nadie lo controla, que venga o no, no puedo elegir que venga. Pero no tenés derecho a pegar o a maltratar a otra persona en base a ese enojo. Es decir, lo que podemos empezar a regular es la conducta que está asociada a esa emoción. En los animales no se da esta regulación, porque no tienen la posibilidad de regular la conducta. Un perro se enoja y muerde, no le importa si es el dueño o un desconocido. Va a morder, se tiene que defender, ¿sí? Entonces, a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando esta habilidad de regular las emociones. ¿Para qué? Para no caer en los extremos. No tener un desborde emocional y vomitar las emociones. Esas personas que dicen, yo siempre digo lo que siento, lo que yo pienso lo digo, a mí no me importa lo que puedan decir de mí. Sí, quizás se va liviana a su casa, pero dejó un desparramo de gente al lado y de personas que quedaron dolidas, posiblemente no quieran volver a conversar con ella o que vayan tomando distancia. Entonces hay una descarga de esa energía emocional, quizás se siente liberada de todo eso, pero dejó mucha gente dañada en el camino, entonces hay que buscar la regulación. El otro extremo son las personas que se tragan las emociones, ¿sí? Que niegan la emoción. Yo no estoy enojado, pero por dentro hay un fuego tremendo. Y quieren como controlar ese desborde y lo tragan. ¿Sí? No, sí, está todo bien, no, está todo bien. Pero mirá lo que te están haciendo. Están haciendo injusto con vos. Está pasando por sobre tus valores, nunca podés poner un límite. Las personas que nunca saben decir que no, por ejemplo, reprimen. Porque alguna vez hay que decir que no. Hay que saber cómo decir que no y explicar el por qué yo no quiero hacer tal cosa o no puedo estar disponible para cierta cuestión. Pero no puedo decir nunca que no. ¿Sí? Entonces, esas personas tienen la tendencia a ocultar las emociones. Ahí es donde la psicología va y revisa un poco la infancia. Porque en la infancia es donde todo esto se va gestando y donde vamos aprendiendo habilidades, ¿sí? Para reconocer, aceptar y regular las emociones. Entonces, si una persona nace en una familia o en una cultura donde no se puede llorar, no se puede estar triste, porque esa es una mala emoción, acá en esta casa nadie está triste, acá todos somos buena onda, naturalmente esa emoción va a quedar apagada, no es permitida, no es validada. Entonces nunca puedo estar triste, ¿sí? O puede ser también que esté vetado el enojo. No hay que enojarse, está prohibido enojarse acá. No, el enojo no es bueno porque uno puede lastimar a otro cuando se enoja. Pero se va reprimiendo esa emoción, ¿sí? Digo en el caso, puede ser en la familia, o también eso se aprende de chico y queda como conductas que uno sostiene después, ¿no? La psicología pone muchos ejemplos de cómo se dan dinámicas familiares. Un ejemplo que me pareció muy claro es, en un matrimonio no pueden tener hijos, adoptan a un niño, ¿no es cierto? Cuando ese nene tiene 4 años, los padres pueden tener más chicos y tienen 2 chicos más. Este chico adoptado, el papá y la mamá no le dicen nada porque le muestran amor incondicional, igual que a sus hermanos. Pero él siente como que le corresponde menos el amor por ser adoptado. Entonces empieza a ser un chico que no expresa emociones. Nunca se enoja, siempre está contento, siempre está disponible para agradar a su papá y su mamá, por miedo a que se le quite el apego. ¿Sí? Entonces se generan ciertas conductas y esa persona puede luego transformarse en un joven, un adulto, que reprime todas sus emociones. Nunca se enoja, nunca se pone triste, nunca dice que no. Entonces, eso es algo que uno puede empezar a revisar y siguiendo estos pasos es poder reconocer la emoción, ponerle un nombre, aceptar que yo no tengo control sobre eso
y darle un cauce natural para que esa emoción cumpla la función que vino a hacer y que en la conducta que yo tengo en esa emoción no lastime a otras personas. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos extremos, aquellos que vomitan las emociones, los que tragan las emociones, y la regulación emocional es encontrar ese punto medio. ¿Sí? A medida que vamos madurando, vamos encontrando ese punto de regular las emociones. Entonces, esto es lo que a veces se llama como equilibrio emocional, poder desarrollar habilidades para regular mi conducta emocional. ¿Sí? Pero el yoga lo que nos invita es a dar un paso más, y es a tener madurez emocional. ¿Sí? Que uno no tenga que estar haciendo malabares para regular todo el tiempo, sino que se dé una regulación natural propia de la madurez emocional, ¿sí? En donde el yoga lo que nos muestra es que las personas tenemos que dar un paso más, que es crecer internamente. Es algo que no se da de manera natural. El crecimiento biológico es natural. Si una persona tiene comida, ciertos cuidados, y no pasa por una enfermedad muy importante, puede crecer biológicamente. Igual que un animal. ¿Sí? El animal no necesita madurez emocional. Está programado. El ser humano, como tiene libre albedrío, ¿sí? Y tiene que tomar decisiones, requiere de un desarrollo interno, que es la madurez emocional. Es un proceso que requiere trabajo, no se da naturalmente. A veces uno puede estar ayudado por la familia, por el entorno, ¿sí? Pero no es algo que se dé de manera espontánea. Por eso es que encontramos personas de mucha edad biológica, pero maduras, inmaduras emocionalmente. ¿Sí? Tienen respuestas que no están acordes a la edad biológica de esa persona. Entonces, cuando hablamos de madurez emocional, es lograr cierto manejo de las emociones y de la energía que genera esa emoción, para primero no victimizar a otros con mis emociones. Básicamente, estas personas que vomitan las emociones están todo el tiempo lastimando gente, ¿sí? Porque no tienen esa regulación emocional, tienen esa madurez emocional. Entonces van dejando un montón de gente lastimada en el camino porque no pueden regular esa energía de las emociones. Una persona que tiene madurez emocional tiene esa posibilidad de regular su conducta, ¿sí? Más allá de que viva la emoción, que la sienta, pero puede regular la respuesta que va a dar a esa emoción. Una persona que tiene madurez emocional también puede regular sus emociones para no ser el mismo víctima de sus emociones, porque tampoco se va a tragar las emociones. Si uno se traga las emociones, uno mismo es víctima de sus propias emociones. ¿Sí? Si uno se vive tragando el enojo, si uno nunca puede decir que no, si uno no se permite nunca estar triste, si uno no reconoce y no acepta que hay situaciones que pueden generar miedo y uno puede actuar a pesar del miedo, uno es víctima de sus propias emociones. Y una persona que tiene madurez emocional tampoco es víctima del desborde emocional de los demás. Porque es una persona que puede poner un límite, puede decir que no, puede ubicar al otro en su lugar, puede correrse cuando es necesario correrse, ¿sí? Porque es una persona que no tiene tanto apego emocional hacia el otro, ¿sí? Como para quedarse ahí expuesto a ser dañado por el desborde emocional del otro. Nos fijamos que la madurez emocional está en una persona adulta. Cuando hablamos de un niño no tiene por qué ser maduro emocionalmente, ¿sí? Cuando hablamos de la niñez, hablamos de un sistema nervioso que todavía no está maduro. Se dice que el lóbulo frontal termina de madurar a los 25 años y es la zona del cerebro que nos permite tener equilibrio y madurez emocional, que nos permite tener una respuesta diferente, ¿sí? A lo que había hecho antes, o tener una respuesta de autocontrol ante esas emociones. Antes de esa edad es normal que haya este desborde emocional, ¿sí? Entonces ahí lo que se habla es de que tiene que haber un adulto que pueda ayudar a regular al niño. El niño solo no se puede regular emocionalmente. Hay un adulto que tiene un sistema nervioso maduro, estable, que lo puede abrazar, que le puede hablar, que lo puede mirar a los ojos, ¿sí? Cuando un niño está en un desborde de miedo, es difícil que solito pueda salir de ese miedo. Todavía no tiene la madurez para poder hacerlo. Ahí quien participa es un adulto, papá, mamá, un docente, que lo puede mirar a los ojos, que lo puede abrazar, que le puede hablar, que puede entender que ese miedo, validar ese miedo y lo puede hacer recuperar la sensación de seguridad.
Pero si cuando ese niño ve en su papá o su mamá en los ojos el mismo miedo que él siente, ¿quién lo va a regular? No puede regularse. Necesita de un otro que esté regulado. Entonces una persona madura emocionalmente tiene autorregulación. Y esa autorregulación permite ayudar a un otro. En la psicología, cuando se habla muchas veces de la infancia, de los traumas de la infancia, en muchos casos, en gran parte de los casos, son papá y mamá que no tienen madurez emocional y están criando hijos. Entonces, un papá y una mamá que no tienen madurez emocional no puede equilibrar emocionalmente a los chicos tampoco. Entonces, un papá y una mamá que no tienen madurez y equilibrio emocional no le pueden pedir al hijo que se autorregule porque el hijo necesita de un adulto para regularse. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en cómo se va madurando el sistema nervioso y llevando el equilibrio y la madurez emocional en las personas. Se va trasladando, ¿sí?, de una persona que necesitó de un adulto para que le ayude a regular, la madurez me permite autorregularme y estoy en condiciones de regular a un otro. ¿Sí? Y así se va dando eso. Cuando hablamos de estrés emocional, de desborde emocional, muchas veces sale, ¿no es cierto?, en ciertas encuestas o estadísticas, que se dice que lo que más desborde genera a nivel emocional y estrés es la pérdida de control, la sensación de que no controlo esto y eso me desborda. ¿Sí? Esa sensación de perder el control es lo que más estrés genera, lo que más genera desequilibrio a nivel emocional. Entonces ahora viene un tema que vamos a hablar del yoga, que es para entender, ya que decimos que esa sensación de pérdida de control es la que genera desbalance a nivel emocional, es ver, bueno, realmente en la vida cotidiana dónde hay control y dónde no. Porque muchas veces ponemos expectativas de querer controlar factores, hechos, conductas que son incontrolables. Entonces voy a estar siempre en estado de alerta por querer controlar algo que se me escapa de las manos. Entonces el yoga lo que va a hacer es hacer un primer análisis, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué controlo y qué no? Para ver a dónde pongo la energía. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre el yoga y algunos ejemplos de 3 valores humanos que nos ayudan tanto a regular la forma en la cual actúo y la forma en la cual me tomo aquello que sucede en mi vida. ¿Sí? Entonces el yoga, podemos hablar de yoga como una tradición de enseñanza, ¿sí?, que transmite, comparte un estilo de vida, y ese estilo de vida de yoga, basado en una actitud que se centra en los valores humanos universales, lo que hace es que esa actitud de yoga con la que yo vivo me permita estar en armonía, ¿sí?, o en equilibrio conmigo mismo, las demás personas y el mundo. Cuando digo el mundo, digo los hechos que acontecen. ¿Sí? Esa es la base del yoga, busca lograr esa armonía o esa paz en esa triple relación. Por eso es que el yoga a nivel tradicional involucra a las otras personas y no es una práctica individual, encerrado en casa solamente para regularme solo meditando en la pieza de mi casa, sino que también va a desarrollar ciertas enseñanzas para que pueda estar regulado en el vínculo con los demás. Y esa es la base de los valores humanos universales. El yoga lo que nos dice es eso, para poder tener un buen vínculo con las demás personas y con los hechos del mundo, uno puede nutrirse de una estructura de valores que no es algo nuevo, pues ya lo conocemos. Lo que hace el yoga es revisar un poquito más esos valores, ver qué beneficios me dan y herramientas prácticas para poder desarrollarlos. ¿Sí? Según el yoga, una persona madura emocionalmente es una persona que vive desde esta estructura de valores humanos universales. Entonces, a mí me gusta citar mucho un verso de la Bhagavad Gita, del capítulo 2, el verso 47, donde el maestro Krishna le enseña a Arjuna, a través de un verso, es una síntesis de cómo desenvolvernos en la vida, ¿sí?, en cuanto a la acción y en cuanto a cómo tomamos los hechos. El verso dice lo siguiente: tu derecho está solo en la elección de la acción, nunca es un resultado. No creas que eres el autor de los resultados de la acción, que tu apego no esté en la inacción. Marca 3 cosas. Primero, lo que expresa es en cuanto a la acción. Tu derecho es tu elección, tenés libre albedrío para actuar. Y en eso lo notamos. Podemos hacer de una forma, hacer diferente,
dejar de hacer. Tenemos libre albedrío. Vemos a los animales, no tienen libre albedrío, están programados. ¿Sí? En cuanto al alimento, hay un alimento para cada animal, va a comer eso, no va a elegir. ¿Sí? Está programado. El animal que es carnívoro no se puede hacer vegetariano. Está programado para eso. ¿Sí? Entonces, vemos que el libre albedrío está en las personas, porque tenemos buddhi, se llama en sánscrito, una parte del sistema nervioso que en la neurociencia vendría a ser el lóbulo frontal, que está mucho más desarrollado que los animales, que es lo que nos permite ver, tomar decisiones, ¿sí? Poder poner frenos. Viene una emoción, pero la conducta la puedo regular. El animal no puede hacer eso, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vemos que en este verso Krishna nos muestra un hecho que es, tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de elegir. Pero si analizamos, siempre y no siempre estamos hablando de emociones. Cuando hay desborde emocional, ¿qué pasa? El lóbulo frontal del cerebro se apaga y pasamos a ser animalitos. No tenemos control, no tenemos freno inhibitorio. Porque es esa zona del cerebro la que me permite ver una cosa, tengo ganas de hacer algo, pero digo, no corresponde, puedo poner un freno. ¿Sí? Tengo muchas ganas de decirle algo a alguien, pero digo, no corresponde en este momento, no es lo adecuado. Porque están sus hijos al lado de él, los hijos no lo tienen que escuchar. El lóbulo frontal me permite eso. Si hay un desborde emocional, el lóbulo frontal deja de funcionar. Y funciono con zonas más primitivas del cerebro que me hacen reaccionar. Y digo un montón de cosas. Y hago un montón de cosas de las cuales me puedo arrepentir. Entonces vemos que cuando hay una emoción que se desborda, pierdo esa capacidad de elegir. Pierdo la capacidad de hacer lo que realmente siento y quiero y yo estoy convencido de que es importante para mí. Reacciono, quiere decir de manera impulsiva, o actúo de manera mecánica con todo lo que aprendí de chiquitito. Si en casa aprendí que no me tengo que quedar callado y cada vez que alguien me insulta tengo que responder de la misma forma o tengo que hacerle pagar de la misma forma a lo que me hizo, cuando estoy desbordado por el enojo, hago lo que aprendí de chiquito. Conducta automática. Cuando todavía tengo cierto manejo emocional, puedo poner un freno y puedo tomar decisiones. ¿Sí? Entonces vemos que el libre albedrío está solo en la acción. Yo puedo hacer, no hacerlo, hacer diferente, siempre y cuando no tenga desborde emocional. ¿Qué enseñanza sacamos de acá? Si podemos ver que estamos desbordados emocionalmente, en cualquier emoción, no solo el enojo, sino también la alegría o la euforia, y no tengo que tomar muchas decisiones ahí, porque lo más probable es que sean todas impulsivas. ¿Sí? Muchas veces cuando estamos demasiado eufóricos, nos comprometemos a cosas con amigos o amigas que después dicen, mirá lo que le dije, claro, estaba tan eufórico que le dije que sí, que iba a ir todos los sábados a pasarlo a buscar para ir a hacer tal cosa. Y si yo, porque me desbordé. Una emoción positiva, pero estaba desbordado, no pude pensar bien. El yoga en este sentido es muy tajante y dice, ¿no? Buddhi, el intelecto, la capacidad de razonar, de pensar, de decidir, es el instrumento que está diseñado en la creación para tomar decisiones. Uno no puede tomar decisiones solo en base a emociones, porque ahí se puede equivocar. Muchas veces sentimos miedo, que si escuchamos la emoción, no, me quedo, no voy, tengo miedo. Si yo veo que esa emoción está, pero uso el intelecto y digo, no, tengo miedo, pero igual tengo que hacer, esto es importante. Y puedo ir con un poco de temor a hacer esa acción, el intelecto fue el que decidió y la emoción estuvo, me mostró, la puedo escuchar. Pero no puedo tomar decisión en base a emociones. Hoy en día, a mi modo de ver, se le está dando mucha fuerza a la emoción. Tomar decisiones con las emociones, dejar que las emociones te llevan, hacer lo que sentís, hacer solo lo que te gusta. Si nos dejamos llevar solo por la emoción y por lo que nos gusta, dejamos a varias personas en el camino. Podemos generar daño, porque no siempre lo que me gusta es lo bueno para mí y para los demás. Ahora vamos a entrar un poquito en eso. Entonces, el primer punto es, tu derecho está solo en la acción, nunca en los resultados. No puedo elegir qué es lo que me va a pasar en la vida. Puedo planificar, puedo hacer esfuerzo, puedo dedicar tiempo, pero no tengo el control de las variables para ver cómo va a resultar cada cosa que yo hago. ¿Qué respuesta va a venir de cada cosa que yo hago? ¿Sí? Y eso también. Hay ciertas corrientes que marcan, sí, vos sos el hacedor de tu propio destino. Vos tenés que pensarlo, creerlo, programarte y lo vas a lograr, lo que quieras.
Bueno, hay que probarlo. Si alguien quiere probar, que lo pruebe. Tenemos libertad de hacer eso también, ¿sí? Es un camino que a veces nos puede llevar también a ciertas cuestiones de sentirnos muy fracasados, porque si algo no sale como yo quería, yo soy el único culpable, porque yo manejaba todas las variables. Quizás no hice el esfuerzo suficiente, no toqué las puertas que tenía que golpear. Es un tema amplio, ¿no? Pero sabemos que no tenemos control de todas las variables. El tema de la salud es algo muy claro. Me puedo cuidar, puedo comer sano, hago ejercicio, medito, todo, y puedo venir una enfermedad. No controlo todas las variables, ¿sí? Tenés elección sobre la acción, pero no sobre sus resultados. No creas que eres el autor de los resultados de la acción. No te la creas, le dice Krishna a Arjuna. No seas tan arrogante. Si las cosas te salen bien, mirá para atrás, hay un montón de gente que te ayudó, hay un montón de cosas que te fueron dadas. Un deportista podría, no, yo soy el autor de todo esto, yo soy el corredor más rápido porque yo hice todo, me esforcé, entrené, hice lo que tenía que hacer y acá estoy, yo logré todo esto. Y ahí alguien le puede preguntar, bueno, pero a ver, ¿no hay un montón de condiciones dadas naturales en tu cuerpo que otros no la tenían? Sí. ¿Y quién te llevaba a entrenar cuando eras chiquito? Mi papá. Ah, alguien te llevó a entrenar. ¿Y tu papá y tu mamá te apoyaron en tu carrera porque te podría haber llevado a otro lado? No, no siempre me acompañaron sin ellos. Y tuve un muy buen entrenador. Ah, bueno, hubo un montón de factores que vos no controlabas, que estuvieron, fueron dados, y hoy en día ganaste esta carrera, ¿sí? Pero no sos el autor de esos resultados. Hay un montón de factores, ¿sí? Se dice que para lograr tener éxito en la vida hay 3 factores que siempre están presentes. Uno es el esfuerzo personal, el otro es el tiempo, y el otro llaman factor desconocido, factores desconocidos. Recibe el nombre de Daivan en sánscrito. ¿Qué? Variables que yo no conozco, no sé si están, son botones que no sé cómo apretar o no sé si existen, pero a veces juegan y me favorecen para que se den las cosas y a veces no. Entonces acá tenemos como 2 grandes extremos, ¿no? Una mirada que puede decir, todo está en tus manos, sos el hacedor de tu propio destino, ¿sí? Acá no hay ningún factor desconocido, todo depende de vos, entonces me puedo sentir un exitoso o fracasado porque todo depende de mí, llevo una mochila grandísima, ¿sí? O el otro extremo, es decir, el destino ya está escrito, hagas o no hagas, va a pasar lo que tenga que pasar, así que no te esfuerces tanto. El yoga, como todo, siempre busca el camino del medio. Hay que hacer esfuerzo, hay que tener paciencia, no todo viene de la noche a la mañana, pero hay ciertos factores que uno no controla, que uno no maneja. Y a veces hacen que las cosas se den como yo esperaba y a veces no, ¿sí? Entonces vamos a meternos en una primera parte con relación a la acción. Tomé dos valores de yoga que nos pueden ayudar a tomar decisiones en la hora de actuar, que ahí sí tenemos libre albedrío. El primero es ahimsa, ¿sí? Ahimsa es el valor por la no violencia, por el no dañar. Desde la mirada del yoga, una persona madura emocionalmente es una persona que intenta evitar el daño hacia los demás, que se mueve en la vida tratando de dañar lo menos posible. Es decir, que es consciente que sus acciones tienen consecuencias, entonces mide lo que va a hacer para generar el menor daño posible. En ese medir lo que va a hacer tiene que haber cierta regulación emocional, porque si no, esa persona se desborda solo haciendo lo que la emoción le dice, o solo lo que tiene ganas de hacer, ¿sí? Y evita no hacer aquello que no le gusta. Así son los chicos, ¿o no? Me gusta, lo hago y mucho, y me lo como todo. No me gusta, no lo quiero hacer. Cuando uno va creciendo, eso no puede determinar la acción que vaya a hacer. Lo que tengo que evaluar es qué consecuencia va a tener esto. A ver, tengo una necesidad, es genuina, está perfecto, necesidad de divertirme. Pero cuando llevo adelante esta acción, ¿lastimo a alguien esta acción? No, perfecto. Sí, si lo hago como la mente me lo propuso, puede ser que lastime a alguien. Bueno, a ver, segunda, tercera, cuarta opción para divertirme sin que tenga que lastimar a nadie. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ahimsa o el no dañar, decimos que hay 3 tipos de acciones que uno puede llevar adelante. Y reciben el nombre de acciones tamásicas, rayásicas y sáttvicas. Tamas, rayas, sattva son 3 cualidades que están en la naturaleza y el yoga explica la creación y el funcionamiento de la naturaleza de esa forma. Son 3 cualidades que están en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones también. Entonces, el primer tipo de acción, las acciones tamásicas,
son aquellas que cuando las llevamos adelante, lastimamos a otra persona o a otro ser vivo. Hago una acción, viene un deseo, una necesidad, eso me lleva inevitablemente a hacer una acción, seguimos con la necesidad de divertirme, y si me divierto de una manera tamásica, es probable que lastime a otra persona. Muchas veces vemos que los niños se divierten de manera tamásica, maltratando animalitos, ¿sí? Cuando digo niños, todos fuimos niños, pasamos por esa etapa y hemos hecho esas cosas. O cargando a otra persona sin tener la empatía para ver si está sufriendo o no. Me divierto a través de cargar al otro, de hacer sentir mal al otro. Una acción tamásica, ¿sí? Atiendo una necesidad personal sin ver la necesidad del otro, sin tener empatía por el otro. Luego tenemos un tipo de acciones que son rayásicas, que es en donde cuando atiendo una necesidad solamente veo mi necesidad, pero al menos no lastimo a otro. Es una acción bastante egoísta, donde solamente pienso en mí. La diversión puede ser esa. Me divierto escuchando música. No lastimo a nadie, solamente me divierto yo, ¿sí? Rayásica. Y el tercer tipo de acciones se llaman sáttvicas, que son acciones que cuando las llevamos adelante ganan muchos. Gano yo porque atiendo una necesidad, pero contribuyo también a un otro, ¿sí? Para que también se vean atendidas las necesidades del otro. Entonces vemos que la persona que va madurando emocionalmente va transitando de acciones tamásicas hacia acciones rayásicas y tiene que haber tendencia de acciones sáttvicas. Es decir, poder regular la conducta primero para decir, bueno, a ver, no genero daño con esta acción que estoy haciendo, y luego de ahí la mente desarrolla la creatividad para decir, bueno, puedo atender una necesidad, pero también contemplando la del otro. Que es cuando se llegan a ciertos acuerdos laborales, ¿sí? Cuando uno le da la mano al otro y dice, la verdad que los dos estamos contentos con esto, me cierra a mí, te cierra a vos, y seguramente este emprendimiento va a ayudar para beneficiar a otras personas también. Entonces, según la mirada de yo, una persona madura emocionalmente tiende a tener acciones sáttvicas, ¿sí? Algunas rayásicas, como dije, puede ser la diversión, y trata de evitar las acciones tamásicas. ¿Por qué? También cuando vemos que hacemos acciones tamásicas, no solamente lastimo a un otro, sino que también termino herido yo. Porque somos personas empáticas, ¿sí? Donde no sacamos gratis esta cuestión del beneficio personal dejando a otro en el camino. Nuestra cabeza queda dando vuelta en eso. Quedamos divididos, ¿sí? Porque la empatía y los valores son algo natural que están en el corazón de todas las personas, basado en el sentido común. Desde muy temprana edad nos damos cuenta que no nos gustan que nos dañen, que nos lastimen. Y de ahí con la empatía puedo empezar a ver a través de las neuronas espejos que el otro también debe sentir lo mismo que yo. Si a mí no me gusta que me griten y que me peguen, tampoco al otro le va a gustar. Y ahí se desarrolla esa empatía, que en la madurez lo que se tiene que hacer es lograr el 50% restante del valor. Porque el 50% inicial ya está ganado. Todos sabemos que no nos gustan que nos dañen, que no nos gusta que nos lastimen. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, esa es la madurez, para actuar sin lastimar a los demás, ¿sí? Entonces tenemos estos tres tipos de acciones, tamásicas, rayásicas y sáttvicas. Y luego en el yoga también se hace un análisis que es muy importante, que dice, el mayor daño que generamos las personas no es tanto a nivel físico, porque podemos tener cierta regulación de no andar pegándole a la gente, pero el mayor daño está en cómo nos expresamos a través de la palabra, ¿sí? En el lenguaje. Entonces ahí hace un cuidado especial para poder regular la forma en cómo hablamos, porque tenemos claro que queremos comunicarnos sin lastimar a los demás, para poder tener empatía con el otro. Entonces acá se dan 4 pautas a la hora de hablar. La primera es que cuando voy a romper el silencio, sea a través de la verdad y de la autenticidad. Es decir, que yo me muestre como soy, que no tenga una agenda oculta, ¿sí? Que pueda abrirme con el otro de manera sincera, genuina, y expresar aquello que siento, aquello que necesito, ¿sí? A veces esto no se da en algunos ambientes, por ejemplo, da intereses laborales y demás, sino si yo me expreso, y me muestro abiertamente y muestro cuál es mi intención y muestro lo que siento, me hacen bolsa. Hay un tipo de comunicación, se llama comunicación no violenta, de Marshall Rosenberg, yo siempre lo recomiendo, ese autor, que lo que él nos muestra ahí es
cómo esta posibilidad, cómo puedo llegar mucho más al otro cuando me muestro tal cual soy, cuando no tengo ninguna agenda oculta, para que el otro perciba que yo me comunico desde ahí y se pueda abrir, ¿sí? Entonces, voy a romper el silencio, la primera pauta, la verdad. Segundo, comunicarme de la manera más amable posible. Ocupar las palabras adecuadas, generar el entorno adecuado también, ¿sí? No mezclar las conversaciones. Si yo tengo una persona con la que me llevo bien, pero soy compañero de trabajo y le quiero hablar de un tema de trabajo, tengo que generar el entorno propicio y aclararle. Mirá, te quiero hablar sobre un tema de trabajo vinculado a tal cuestión para ponerle contexto y usar las palabras lo más amables posible. Una forma de tener amabilidad en la palabra es hablar de uno mismo y no apuntar al otro. Yo lo que estoy sintiendo ante esta situación es la siguiente. Yo me siento de esta forma. Yo tengo ciertas necesidades, a mí me gustaría, hablo de mí y el otro me puede escuchar. Si yo empiezo a señalar al otro cuando hablo, vos me hiciste sentir tal cosa con la acción que tuviste, ya el otro automáticamente se pone en una acción defensiva. Por más de que no quiera, hay muchas cuestiones fisiológicas del sistema nervioso que van solas, las emociones. El cerrarse o abrirse es otra también. Si una persona, por más de que sea querida por mí, me está atacando con la forma, es agresiva en la forma de hablarme, automáticamente mi sistema nervioso se cierra y se pone en mecanismo lucha o huida. No se va a abrir a escuchar, ¿sí? Segundo punto, la amabilidad. El tercer punto, es usar una manera comunicativa en donde siempre tenga la intención de dañar lo menos posible al otro. Más allá de que tenga que poner un límite, decir no o transmitir algo que sé que al otro quizás no le va a gustar mucho, pero usar las palabras adecuadas con la intención de dañar lo menos posible, ¿sí? Decimos lo menos posible porque es imposible no dañar en absoluto, pero sí tengo que tener esa conducta para contemplar esta cuestión de generar el menor daño posible. Y el cuarto y último punto a la hora de hablar es que lo que vaya a decir sea útil para el otro. Lo opuesto es el chimento. ¿De qué le sirve al otro que le pase un chimento si no lo va a enriquecer en nada? Le va a generar ruido en la cabeza, le va a generar un montón de situaciones que no son útiles. ¿Es verdad lo que le dije? Sí, se lo dije de manera amable, no lo quise dañar, pero le pasé una información que solamente le va a hacer ruido en la cabeza, ¿sí? O le digo algo media hora antes de irme a dormir y se lo podía haber dicho el otro día también. Y lo guardo, tengo y al otro día va a ser útil. Dejo que duerma tranquilo, ¿sí? Entonces, estas son formas que el yoga nos invita a hacer este ejercicio de llama tapas, regulación en la forma de hablar. Tener esa posibilidad de regular la manera en la cual hablamos. Por eso esto está muy apoyado con la meditación, que lo que hace es sacar la reactividad de la mente. Si tengo una mente muy reactiva, es difícil comportarme de esta manera en el lenguaje, porque estoy todo el tiempo, no tengo freno entre lo que pienso y digo, o sea, pienso algo y automáticamente lo estoy diciendo. Entonces la meditación genera cierto freno, saca la reactividad de la mente para que yo pueda pensar un montón de cosas sin decirlas y pueda elegir y ordenar un poco lo que voy a decir y en qué momento. Entonces se apoya mucho con la meditación. Y luego hay otro valor, que también a la hora de actuar estamos hablando, ¿no? Ahimsa, no dañar. Y otro valor importante es Arjavan o la autenticidad, que tiene que ver con cómo me expresaba también, ¿no? Ser auténtico en la relación con el otro, ¿sí? Es decir, no tener una agenda oculta y tampoco traicionarme a mí mismo y quedar dividido en la relación con el otro. Yo puedo hablar amablemente, sin dañar, pero desde mi autenticidad, ¿sí? En la acción, cuando uno deja a un lado la autenticidad por miedo a no caerle bien al otro, por miedo a no perder una relación, por miedo a que el otro no se enoje, termino muy lastimado internamente, ¿sí? Porque me divido. Pienso y siento una cosa, pero no la digo, la guardo. O digo otra, para que a la otra persona le caiga bien, ¿sí? Entonces, otro valor importante a la hora de actuar es vincularme desde la autenticidad. Acá se habla también mucho en la infancia, ¿no es cierto? Y eso nos ayuda para entender luego, cuando somos más grandes, que es la disputa entre la autenticidad y el apego. Los niños necesitan apego
Necesitan del papá y la mamá, los cuidadores, para poder subsistir. Necesitan tener ese apego, necesitan tener ese amor incondicional. Un cuidador, alguien que los atienda. Entonces, en muchos casos, pueden dejar a un lado su autenticidad para priorizar el apego. Es muy riesgoso que mamá no me quiera. Entonces no me enojo. Y no expreso el enojo, me lo guardo, porque necesito el apego. O el niño, hay una situación que lo genera tristeza, y como a mamá no le gusta que se ponga triste, o a papá no le gusta que se ponga triste, esconde la tristeza. ¿Sí? O un niño que es de hablar mucho y es movedizo, y siente que papá o mamá se enojan cuando él habla mucho o cuando es muy movedizo. Entonces deja de ser auténtico y adopta una postura que no es la de él para priorizar el apego, el amor. Y eso es natural en la infancia, pero cuando vamos creciendo, una persona madura emocionalmente ya no debería necesitar tanto apego, entonces no puede negociar la autenticidad. Eso se da en muchos casos en la adolescencia con las amistades, No, siempre hago lo que a mi amigo le gusta porque si no se va a enojar, yo quiero que siga siendo mi amigo. Yo no tenía ganas de ir, pero como fueron todos fui porque quería mantener ese grupo para que no me dejen afuera. ¿Sí? Y cuando vamos creciendo, bueno, puedo ser más yo mismo sin estar tan pendiente de qué pueden decir los demás, ¿sí? Y entender que en una relación lo que más se va a valorar es que el otro pueda mantener su autenticidad. Porque hacemos esta empatía, decir, ¿qué te gustaría que te hagan con vos? Y que me acepten tal cual soy, que me validen como soy. Que yo no tenga que estar escondiendo ciertas cuestiones mías o comportándome de una forma para quedarle bien al otro. Quiero poderme comportar tal cual soy, de una manera equilibrada, pero que me acepten como soy. Lo mismo el otro espera de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve esto, bueno, me muestro como soy y que se quede la gente que se tenga que quedar, que se queden los amigos que se tengan que quedar. Porque si realmente es mi amigo, me va a aceptar tal cual soy y no me va a poner condiciones. ¿Sí? La meditación como hacer hoy va a ir por ese lado, por esta cuestión de desarrollar la capacidad o el valor de aceptar amablemente al otro tal cual es, para que no tenga que vivir una vida de apariencias con nosotros, para que no se vea condicionado en la relación con nosotros. ¿Sí? Entonces, a la hora de actuar, estos dos valores, ahimsa, no dañar, la forma de comunicarme más que nada, y también comunicarme, relacionarme con el otro desde la autenticidad. Todos somos diferentes, si esa personalidad está equilibrada no tiene por qué caerle mal al otro. Y vemos que hay personas que son muy dinámicas y hablan mucho, otras más quietas y calladas, otros muy sociables, otros no tanto, algunos que les gusta el deporte, otros la música, y todos somos diferentes y esa es la riqueza de la vida. La intención que tenemos que buscar es tener cierto equilibrio emocional para que yo pueda expresarme desde mi personalidad sin desbordar al otro. ¿Sí? Entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer para lograr ese equilibrio. No podemos pensar que todos tenemos que ser de una manera determinada. Somos todos diferentes. El Ayurveda se encarga de eso, por ejemplo, la medicina del yoga, ¿sí? De ver el biotipo de la persona, la personalidad que ya está dada y cómo equilibrar esa personalidad, ¿sí? A través de la alimentación, de la meditación, de conocerse a uno mismo también, para poder equilibrarme, ¿sí? Y mostrarme tal cual soy, desde la autenticidad, sabiendo que todos vamos a ser diferentes. Y por otro lado tenemos un valor que se llama kshantihi, que es la amable aceptación, que tiene que ver con cómo nos tomamos las cosas que suceden en nuestra vida. Porque podemos elegir hacer y comportarnos de cierta forma, ¿sí? Pero en la vida van a venir hechos que son de dos tipos, agradables y desagradables, y tenemos que desarrollar también cierta fuerza interna, cierta capacidad de aceptar aquellos hechos que no podemos cambiar, para que tampoco los hechos que acontecen en la vida nos estén continuamente desbordando a nivel emocional. ¿Sí? Observemos esto, si hay una persona que cree que puede controlar todos los factores y que puede controlar todo lo que le va a pasar en la vida, es muy probable que tenga desborde emocional, porque pone un montón de expectativas y la vida la vive sorprendiendo, porque le da cosas que no esperaba, o mucho menos que lo esperaba. Entonces, hay enojo, hay frustración, desborde emocional. Este valor kshantihi lo que nos hace es poder observar que en la vida van a venir acontecimientos o hechos agradables y desagradables, y eso le pasa a todas las personas.
No hay una persona que tenga todo hechos agradables y no hay una persona que sea toda una desgracia su vida. Es una combinación. Ya sabiendo eso estamos un poco más preparados. En la vida van a venir esos dos tipos de acontecimientos. Entonces, la mirada que da este valor es, bueno, ¿a dónde tengo control y a dónde puedo poner la energía? Y a dónde no tengo control y no me queda otra que aceptar. ¿Sí? Dijimos estas dos visiones extremas, ¿no? Sos el hacedor de tu propio destino, pensás que controlás todo. La vida va a darle muchas frustraciones porque hay muchas cosas que no se controlan. O poner la otra situación de relajar y si yo no controlo nada, entonces no hago ningún esfuerzo. Es el camino ese del medio, donde podemos evaluar que hay ciertas situaciones que podemos controlar y otras no. Entonces, el sufrimiento o el desborde emocional viene cuando ponemos expectativas de querer controlar ciertos hechos, conductas, acontecimientos que no están para nada bajo nuestro control. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se van a comportar las personas con nosotros? La conducta de la otra persona. Si yo tengo libre albedrío, puedo comportarme de una forma u otra, ¿por qué la otra persona no va a poder hacer lo mismo? No tengo control sobre cómo se va a comportar el otro. Entonces sería un error cargar de expectativas de mi felicidad y mi tranquilidad en cómo se comporta el otro conmigo. Como yo siempre le hablé bien, fui generoso y compartí todo con él, espero que él sea igual conmigo. Una expectativa que no tengo control, ¿por qué va a ser así? ¿Sí? Si yo pongo muchas expectativas en el otro, por ejemplo, en el aval del otro, en que el otro me valide, que me dé la mano, que me dé una palmada en la espalda, que me aplauda, el otro en un momento puede dejar de aplaudirme. No tengo control sobre eso. Si yo dependo de mi equilibrio emocional, de la conducta del otro, voy a estar todo el tiempo para arriba y para abajo. Cuando me aplauden me voy muy bien para arriba, eufórico. Cuando me dejan de aplaudir me deprimo. ¿Sí? Eso pasa mucho en las personas famosas vinculadas al deporte, al arte. Su estado de bienestar interno emocional depende de cuánta gente lo aplaude y cuánto no. Del éxito externo supuestamente. ¿Sí? Entonces vemos que hay situaciones en donde no hay control y otras en las que sí. En las que sí tengo control, más que nada es en la acción, en cómo actúo. Y ahí puedo pensar que si yo me comporto de cierta forma, y es más probable que pasen ciertas cosas y no otras. Pero el único control que tengo es cómo actúo, no en lo que va a pasar. Entonces, hay un ejemplo muy simple que se da en la enseñanza con respecto a los hechos que van a acontecer en nuestra vida. Y si vos podés hacer todo el esfuerzo que necesites, podés dedicar todo el tiempo que quieras, pero los resultados siempre pueden ser de 4 tipos. Igual a lo esperado, más de lo esperado, menos de lo esperado o a veces lo opuesto a lo esperado. Tengo que estar preparado para esos 4 resultados. ¿Sí? Un ejemplo simple, una persona está con dolor de muela y va a la farmacia y compra una medicación con la intención de que le saque el dolor de muela. Toma esa medicación, 4 resultados posibles. Lo esperado, le saca el dolor de muela, perfecto. Más de lo esperado, le desinflamó la muela y le sacó el dolor de hombro que tenía hace 2 meses. Menos de lo esperado, no hizo efecto. No sé qué voy a hacer. Lo opuesto a lo esperado, tomó una medicación que le destruyó el estómago. No solamente se queda con dolor de muela, sino que ahora tiene también dolor de estómago, lo menos de lo esperado. Otro ejemplo cotidiano, que a veces seguramente nos ha pasado situaciones de este tipo. Planificamos un viaje a hacer un curso, ¿no es cierto?, que tiene una fecha, viernes, sábado y domingo. Podemos elegir si vamos en auto, en colectivo, en avión, sacar el pasaje antes, ¿no? Tenemos un montón de capacidad de elegir, de planificar, ¿sí? Una vez que ya hice eso, a partir de ahí, el control ya no está en mis manos. Llego a tomar el vuelo cancelado, 24 horas más adelante, menos de lo esperado. ¿Sí? Llego un día tarde, me perdí un día de curso y ya lo había pagado y todo. Puede ser que se dé lo esperado, el vuelo sale, llego, hago el curso, vuelvo, listo, sí, todo perfecto como esperado. Más de lo esperado, el vuelo sale bien, allá conozco gente, hago amigos, algún contacto de trabajo. La verdad que me traje mucho más de lo que yo esperaba de ese curso. Lo opuesto, viajo,
pero antes de, en el viaje, llegando allá, me agarró una gripe, me tengo que quedar 3 días metido en el hotel, no hago el curso, gasté plata, y pasé 3 días encerrado con una gripe que no podía más. Lo opuesto a lo esperado. Esas variables no las manejamos. Si uno está preparado para que esas posibilidades están y uno no las maneja, la vida no nos sorprende tanto. Kshantihi, la capacidad de aceptar, es esto, que hay variables que no están bajo nuestro control y siempre tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Puedo hacer el esfuerzo? Sí. ¿Puedo dedicar tiempo? Sí, tener paciencia, pero hay un montón de variables que no controlo, que no manejo, que a veces hacen que las cosas salgan como yo lo espero o a veces no. Entonces, esta posibilidad siempre tiene que estar. En los vínculos humanos igual. Hago todos estos pasos, ¿no es cierto? Planifico la forma de transmitir a la otra persona, pienso las palabras, las anoto, no me apuro, armo una reunión con esa persona para estar tranquilos, para transmitir lo que yo le voy a decir, se lo digo de manera amable, sin dañar, le explico lo que siento, me muestro de manera auténtica y el otro se enoja y no me habla más. No controlo la respuesta, ¿qué va a pasar? Ahora, la tranquilidad que podemos lograr es en esto. Hice todo lo que estaba en mis manos a hacer. Me comuniqué de la mejor forma posible, planifiqué la acción, la pensé, no la hice de manera reactiva, pero no salió como yo esperaba. ¿Sí? Entonces, para cerrar esta parte de la charla, podemos ver algunas herramientas como para desarrollar esta capacidad de aceptar, ¿no es cierto? Primero es tener claridad sobre a qué considero éxito en mi vida. Hay algunas personas que consideran éxito lograr siempre lo que quieren. Y es un éxito que depende de variables que yo no controlo. ¿Sí? Puedo hacer mucho esfuerzo, pero no siempre voy a lograr todo lo que quiero, porque estas 4 variables siempre están dando vuelta. Entonces, si pongo ese sentido de éxito en lograr siempre lo que quiero, primero voy a estar matándome de esfuerzo, ¿sí? para hacer esa acción, esfuerzo para sostener eso, esfuerzo para no perder y mucha frustración cuando las cosas no se dan como yo espero. Cargo de muchas expectativas que no son realistas. ¿Sí? En yoga hablamos de camino del medio. No ser súper positivo y pensar que todo se puede por uno mismo, no ser pesimista, ser realista. Están estos factores. Hay cosas que dependen de mí, cosas que no. Entonces el concepto de éxito, el yoga lo vuelca más que nada a la capacidad de estar tranquilo, con cierto equilibrio emocional, más allá de los resultados. Hago el esfuerzo, pongo lo que tengo que poner, como yo no regulo los resultados, a veces se da lo que quiero, a veces más, a veces menos, y no estoy, o intento mantener esa tranquilidad, más allá de que a veces las cosas no se dan como yo lo espero. Puedo aprender, reevalúo, hago otra vez, ¿sí? Pero si me siento exitoso me siento exitoso porque tengo cierta madurez emocional que me permite estar en paz en la vida más allá de los hechos que van transitando, porque sé que son variables. Y tampoco pongo tanta expectativa de mi felicidad ahí porque sé que eso ahora está, mañana no, y está todo el día subiendo y bajando. Entonces, la persona madura emocionalmente logra un estado de cierta tranquilidad interna, no tan dependiente de los hechos, no tan dependiente de variables que no controla. Y sí pone expectativas en aquello que controla. Otro punto para desarrollar la amable aceptación es ser consciente del nivel de expectativas que ponemos en las demás personas. Cuando hay frustración en la relación con otro, lo más probable es que hayamos puesto expectativas muy altas. Cuanto más cercana y querida es la persona para nosotros, las expectativas son más altas todavía. Si hay alguien que yo no conozco mucho, y no sé si voy a tener expectativas o no, si ni lo conozco. Era esperable que pudiera hacer eso otra cosa. Ahora, si una persona que yo conozco y aprecio mucho, la tendencia es a poner muchas expectativas. Entonces, si cargo de expectativas, genera una relación muy tensa. Del otro se ve muy condicionado, yo tengo mucha carga de expectativas en algo que yo no controlo porque él vive su propia vida y yo vivo la mía. Yo no puedo meterme dentro del cuerpo de él y vivir su vida. Entonces también esta amable aceptación de no poner expectativas desmedidas, ¿sí?, en las demás personas para que se genere un vínculo de mayor libertad y no de tanta tensión. Y algo que comentamos antes también, la importancia de la meditación. Porque la meditación, esa práctica diaria, lo que hace es saca reactividad del sistema nervioso. No es que genere un sistema nervioso apagado que no responde, pero genera una mente que tiene ese espacio para tomar decisiones. Una mente atenta, que puede ver, que puede discernir, pero que no reacciona. Diferenciamos reacción y acción. La reacción es automática y se da por un desborde emocional.
La acción, el actuar es algo elegido, deliberado. Yo elegí hacer esto. Y hasta puedo hacer el ejercicio de decir, yo elegí hacer esto por esto, por esto y por esto. Poner un fundamento de por qué elijo. Elegí hacer esto porque tenía solamente ganas de divertirme y está bien que pueda divertir. Elegí hacer esto porque una necesidad que tenía y lo pude hacer. ¿Sí? Tener esa responsabilidad de saber que uno está eligiendo. Pero si hay una mente que es reactiva, uno no elige. Ahí es cuando la mente reacciona y después yo justifico la reacción. ¿Sí? ¿Cómo no le iba a decir eso? Mirá lo que hice. Estoy justificando algo que fue una reacción. O a veces pasa que la mente reacciona y yo digo, bueno, fue una reacción, vi que fue una reacción, pero si lo hubiera pensado hubiera hecho lo mismo. Coincidió. Pero muchas veces pensamos que actuamos y solo reaccionamos. O sea, la meditación es una herramienta para devolver esa capacidad de elegir. Muy bien, si les parece vamos a hacer una meditación guiada que está basada en el valor de la amable aceptación.